Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen. Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen, un programa diseñado para resolver las inquietudes que ustedes tienen. Mi nombre es Luz Estela García Márquez y junto con el doctor Juan Carlos Zubía, quien estará respondiendo a estas inquietudes. Quiero contarles que el doctor Juan Carlos Zubía es conferencista, psicólogo, una persona supremamente preparada para contarnos todas estas inquietudes que ustedes tienen. Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Zubía. Luz Estela, muchas gracias a todos ustedes y doble motivo de alegría. Primero, por estar aquí nuevamente en otra edición de nuestro programa Preguntas que todos se hacen. Y segundo, porque cambiamos el formato. Sí. Y vamos a trabajar de acuerdo con una sola pregunta durante todo el programa, pero manteniendo una serie. Entonces, el tema de hoy lo vamos a mantener durante 5 o 6 programas, en tanto evacuamos por completo el programa. Queremos agradecerles a toda la gente que nos ha escrito, a todas las personas que se han manifestado, la gente que nos ha enviado también sus preguntas, sus inquietudes. Este programa se enriquece justamente con las preguntas que todos nos hacemos. Así es, Juan Carlos. Y bueno, muchas veces, y la gente le comenta, no, quedaron corticos en este tema, me faltó más. Entonces me parece que está muy bien que se aborde de esta manera. Entonces arranquemos con la pregunta del día de hoy. A ver. ¿Qué es la disciplina? Ese es un tema pues, que nos va a dar para hablar varias sesiones de programa. Entonces vamos hoy a dedicar este programa a definir la disciplina y a mirarla desde todos sus ángulos. Empecemos por decirles, Estela, que la disciplina, antes que una acción externa, es una acción interior. La disciplina tiene que ver con la capacidad de actuar, pensar, sentir y lograr ser personas ordenadas. Fíjate que la disciplina se relaciona con el orden. Pero necesitamos ahondar un poquito qué significa el orden, porque es que el orden podría ser bastante subjetivo. Y resulta que la vida viene ordenada, Luz Estela. Entonces uno en la medida en que en la vida lucha por entender el orden que está dispuesto para cada persona, para cada situación, para vivir cada etapa, para lograr ascender en la vida pasando de lo menos a lo más, para ir de lo pequeño a lo grande, para ir, por ejemplo, de las cosas que nos son ajenas a lo que nos es propio, tenemos que aprender a desarrollar la disciplina. Muy bien. Entonces, básicamente, la disciplina es esa capacidad de actuar de manera ordenada. Es una capacidad. Es una capacidad. Y como es una capacidad, se puede enseñar y se debe formar. Cuando decimos que algo se debe formar es porque estamos diciendo que en el interior del ser humano están todas las capacidades, todas las aptitudes y todas las actitudes requeridas para aprender a hacerlo. Entonces la disciplina siempre estará relacionada con la exigencia, ¿cierto? Entonces la exigencia. Cuando yo me gradué de psicólogo, me encantó pensar algo que me gustó, porque fue cuando me di cuenta que el lema de mi universidad dice que no hay excelencia sin exigencia. Y eso lo entendí, pero ya cuando me estaba graduando, ¿no? Antes no lo comprendí, me tomó mucho trabajo. Sí. Y en la vida, mirando la vida así, digamos, desde una perspectiva ya de una persona de cierta edad, pues tú ves que en la vida sí que hace falta exigirse. Sí. Antes que la vida te exija, tendrás que exigirte tú y aprender que el nivel de exigencia es el que te lleva a la excelencia y que ese es el camino de la disciplina. Entonces, ¿por qué es tan difícil, Juan Carlos, ser disciplinado? ¿Por qué uno, sabiendo que tiene que hacer cosas, no las hace? Muy bien, porque el ser humano, dentro del ser humano hay como una lucha de dos posiciones. Uno, vivir la vida como venga. O sea, vamos a decirlo de esta manera, vivir la vida de manera natural, como venga, sin mayor exigencia. O dos, aceptar que si no te presionas, si no pones esa exigencia en tu propia vida, no vas a alcanzar los resultados ni vas a obtener las capacidades que te van a permitir mayores resultados. Por tanto, aprender a disciplinarse también es uno de esos factores esenciales de crecimiento en la vida. O sea, si su hijo es muy pequeño
Y en este momento a usted le da lástima exigirle que, por ejemplo, arregle el cuarto, o que levante los juguetes, o que se bañe, o que mantenga, digamos, los hábitos más elementales, usted lo está llevando al fracaso. Porque, entre otras cosas, lo interesante es que en la vida tendremos que enseñarle a que se exija. Pero, como ningún ser humano se exige a sí mismo de manera espontánea, tendremos que ser nosotros, los papás, los formadores de las primeras disciplinas. O sea, necesitaremos siempre de otros para ver esa exigencia. Pero cuando somos niños. Ok. Y perfecto. un poco cuando somos jóvenes. Ser maduro, fíjate que no digo adulto, ser maduro en la vida es aprender a exigirse, o sea que yo pongo mi propia exigencia, yo pongo mis propios límites, yo pongo mis propias metas para alcanzar cosas mejores. Okay. Hemos entendido en los últimos años, Luz Estela, cosas muy lindas. Por ejemplo, del mundo del deporte hemos aprendido que los verdaderos deportistas, esos deportistas de alto nivel, de alta competencia. En Colombia tenemos muchísimos. En Colombia hay varios y por supuesto pues nos sentimos muy orgullosos de ellos, pero digamos la mayor enseñanza no es lo que ellos logran en el campo deportivo, sino toda la disciplina que han tenido que aprender. Entonces, hace poco escuchaba una entrevista a una de nuestras competidoras que se llama Mariana Pajón, que es muy famosa aquí en Colombia, y inclusive en la ciudad donde grabamos aquí en Medellín, porque ella es de acá, diciendo cosas tan lindas como esta: yo soy una joven normal, pero he tenido que aprender a vivir sobre el nivel de mi normalidad. Entonces a mí me gustaría ir a las fiestas, e ir, como decimos en Colombia, a las rumbas, y tener la vida ahí de vacilón, como se dice en muchos lados. Pero ella ha aprendido que si hay algo que ama es su deporte, ¿no? El bicicrossismo, y entonces ha tenido que sacrificar las rumbas, el vacilón, la vida un poquitico floja y light para poder alcanzar las cosas que son importantes. Por eso las personas disciplinadas, no importa la edad que tengan, pueden tener una capacidad de visión mucho mayor que las personas que no son disciplinadas, porque pueden ver qué es lo importante y a dónde tienen que encaminar su vida. Entonces las decisiones que toma la gente disciplinada son decisiones muy interesantes porque se están batiendo, están luchando en la vida por lo que consideran importante. Están poniendo orden en su vida. Y a veces ese orden no tiene nada que ver con su edad. Muy bien. Juan Carlos, eso es aprendido de casa porque hay papás muy organizados que desde pequeños les pusieron sus horarios para cenar sentados en la mesa. Otros pues también tendrán su orden viendo televisión, ¿cierto? Claro, para ellos será su orden. Sí. ¿Eso se aprende desde ahí, ese aprendizaje, o las personas pueden nacer con esa autodisciplina, con esa entrega, con decir yo me voy a exigir y yo tengo esta visión clara? Ah, qué buena pregunta, porque mira, lo que encontramos es que el orden externo, ese que tú dices, por ejemplo, el de los hábitos, tiene mucho que ver con la disciplina. Por eso un bebé, cuando es bebé, antes de los 2 años más o menos, o sea, antes del desarrollo del lenguaje, nosotros podemos imprimir, fíjate la palabra que estoy usando, imprimir, marcar en él hábitos. Y esos hábitos tendrán mucho que ver con su disciplina, porque los hábitos a la postre son disciplina, el hábito de comer a cierta hora, el hábito de dormir a cierta hora, el hábito de levantarse a cierta hora, etc. Eso por un lado es importantísimo, nadie lo puede discutir, viene de casa, viene de lo que vemos en nuestros mayores. Pero también vemos una cosa muy interesante, y es que además de que imprimen en mí esos hábitos de disciplina, entonces la disciplina empieza siendo un hábito, fíjate, ¿cierto? Empieza siendo un hábito. Esos hábitos que imprimen en mí también tienen una repercusión en la manera como yo veo el mundo. Entonces yo veo el mundo, la realidad de mi casa es buena y es mucho más fácil de vivir si las cosas están en su lugar, ¿cierto? Si todas las mañanas yo me levanto y sé dónde están mis pantuflas, pues es mucho más sencillo que andarlas buscando por toda la casa. Indudablemente. Si yo necesito hacer un arreglo en casa, pues yo sé dónde está el martillo, dónde está el destornillador o qué sé yo. Es decir, si las cosas ocupan un lugar. Entonces, mira a lo que hemos llegado. La disciplina también es una necesidad del ser humano. Wow, eso está no solamente es un hábito, es una necesidad que se expresa justamente en el mundo, en la manera como él vive el mundo. Es posible que la persona no sea muy disciplinada para las horas de comer, pero sí es disciplinada desde el punto de vista de la necesidad que tiene para estructurar un orden y estructurar la exigencia en su propia vida. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, este tema está realmente muy interesante y sé que los televidentes están conectados con el tema de la disciplina. Vamos a ampliarlo mucho más después de este corte comercial. Preguntas que todos se hacen.
Preguntas que todos se hacen. Bueno, continuamos en Preguntas que todos se hacen. El tema de hoy, ¿qué es disciplina? Veníamos hablando, Juan Carlos, sobre la definición de disciplina, nos hablabas sobre el orden, sobre la exigencia y tocaste un tema bien importante que fue la necesidad que tenemos nosotros de organizarnos. No te saltes algo muy importante. Dime, le dice que la disciplina empieza siendo un hábito. Ok, muy bien. ¿Cierto? Es un hábito, empieza siendo un hábito, pero lo que hemos descubierto, digamos, en las investigaciones más recientes en psicología y aún en análisis que hemos hecho desde el punto de vista de la filosofía, es que el ser humano necesita disciplina. O sea, yo requiero, es una necesidad de esas superiores que son muy importantes en la vida, porque la disciplina se convierte como en la base de muchos otros desarrollos del carácter. O sea, yo necesito disciplina, por ejemplo, para volverme una persona mucho más puntual. Yo necesito disciplina para transformarme en una persona honesta y responsable. Se necesita. Entonces, ese peldaño en la escalera del desarrollo del ser humano, ese peldaño que es la disciplina, es importantísimo. Entre más rápido yo como persona descubra que necesito ese peldaño y más rápido empiece a vivirlo, más rápido adquiriré otros rasgos de carácter que me ayudarán en la vida a desarrollarme plenamente. Ok. Juan Carlos, ¿eso es natural? Esa exigencia, esas ganas de desarrollarme, esas ganas, porque uno ve a veces niños que aún sin mucho ejemplo, uno les ve esa capacidad que tienen para organizarse, y es más, para organizar a los papás. A veces ellos mismos organizan a los papás. Eso suena chistoso, pero como educando a papá, ¿cierto? Sí, no, está muy bien. Pero eso es innato. Muy bien. La necesidad de orden es innata en el ser humano. Okay. Lo que pasa es que gracias a esos primeros hábitos que me enseñan, me llevan a valorar ese orden, ¿ves? O sea, me llevan a buscarlo. Entonces yo requiero que cuando soy muy pequeño, en el momento en que yo soy un bebecito, yo necesito que me marquen unos hábitos, porque nada descontrola más a un ser vivo, mira lo que estoy diciendo, ya no a un ser humano, a un ser vivo, que la carencia de hábitos. Entonces, por ejemplo, mira esto tan interesante. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo, y ese cultivo yo no lo cultivo, no lo cuido, no estoy atendiéndolo continuamente, lo que sale de ahí pues saldrá por puro efecto de la naturaleza. Sí. Pero lo que sale de ahí no es exactamente lo que yo esperaba. Yo necesito ir podando, ir cortando, ir apoyando las matitas que se van cayendo, las tengo que apoyar, ¿no? Con algo que se llama corrector, ¿cierto? Yo tengo que poner una corrección. Tengo que ir haciendo una serie de trabajos externos para apoyar lo que la naturaleza ya es. Okay. En esa misma medida, lo que sale de allí, la cosecha, será mucho más grande y se podrá aprovechar mejor. Lo mismo pasa en el ser humano. O sea, por naturaleza yo vengo con unas capacidades. Sin embargo, si a mí no me inician en el hábito de la disciplina y después no me permiten desarrollar estos aspectos, para entender que hay un orden establecido y que yo debo vivir conforme a ese orden, mis capacidades se pueden perder o ser mucho menos productivas que si me las hubieran permitido trabajar, ¿no? Wow. Por eso vas a encontrarte que en muchos idiomas la palabra disciplina se usa también para método. Sí. ¿Ves? Entonces la disciplina del patinaje, la disciplina del fútbol, la disciplina de leer, la disciplina de escribir, son métodos. Entonces se vuelve muy interesante pensar que uno puede mejorar lo que hay por naturaleza y lo puede ayudar a desplegar y a desarrollar mucho más allá aún que si no lo hiciera de manera intencional. Dijiste ahorita una palabra que me encantó, que fue productividad, o sea, abundancia en esa disciplina. Prosperidad, sí. Bueno, entonces la disciplina nos lleva a todo eso que queremos todos. La disciplina nos conduce, claro, a ese tipo de aspectos de la vida que son tan importantes, que si yo no tuviera la disciplina no los alcanzaría, no podría lograrlo. Entonces la disciplina, fíjate, para que entendamos ahora sí la palabra exigencia, empieza a ser una exigencia externa para que formen en mí los hábitos, pero después se transforma en una exigencia propia, ¿no? Y en una exigencia hacia los demás amorosa. Quizás por ahí es por donde perdemos a veces de vista la disciplina, porque la disciplina deja de ser amorosa y se transforma en algo de deber, riguroso, frío, seco, y entonces la gente entra como en una especie de rebeldía. Todos hemos entrado en esa rebeldía de que esto yo no lo voy a hacer porque me están obligando. Y hay una etapa de la vida donde la disciplina es
cosa seria, es decir, donde estamos madurando, se llama la adolescencia, donde vamos a tener los mayores problemas con la disciplina. Que esa etapa, lo hemos dicho en otros programas, es normal, es natural, por ahí debemos pasar, pero que es importante que los que estamos rodeando al adolescente entendamos que esa exigencia hay que hacerla es amorosamente, o sea, mostrándole que hay más beneficio en conseguir el resultado que en la lucha contra el resultado, porque en la adolescencia te quedas luchando tontamente y aplazando algo que algún día lo vas a decidir. Sí, que totalmente lo tiene que hacer. Pues algún día lo tendré que hacer. Sí, exactamente, así es, ¿cómo no? Juan Carlos, entonces, ¿cómo empezar con un bebé? Esos hábitos. Muy bien. Empecemos la disciplina. Bueno, ya sabemos que la disciplina exige y que es natural y que tenemos las capacidades para hacerlo. Pero ¿cómo empezar nosotros a cultivarlo en la casa? Muy bien, pues la disciplina, ya tendremos un programa dedicado a cómo desarrollar la disciplina, pero adelantemos esto. Fíjate que la disciplina para los niños y para los bebés arranca es en los papás. La gente cree que cuando llega el bebé, ahí hay que arrancar con el desarrollo de los hábitos. No, empiezan los papás. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, los hábitos que desarrollamos para comer, nuestros horarios de comida, ¿qué comemos? ¿No? Entonces, claro, es interesante en la vida de vez en cuando comer comida chatarra. Eso pues nadie lo puede negar, que es muy rica. Sí, muy claro. bien, pero si todos los días yo como lo que vaya saliendo por ahí, pues eso va a afectar mi salud y va a causar indisciplina en mi organismo. Va a tener unas consecuencias. Sí. Entonces hoy entendemos cosas como que muchos de los problemas que tenemos con la comida se deben a indisciplina de hábitos. Sí. Y muchos de esos hábitos fueron porque no se formaron correctamente y más bien se deformaron a lo largo de la vida. Entonces la disciplina para los niños arranca es con los papás. Muy bien. Cuando los papás deciden unirse para tener sus hijos, para desarrollar un hogar, para establecer una familia, es muy importante empezar a revisar nuestros hábitos. ¿Qué hábitos tenemos de dormir, por ejemplo? ¿A qué horas dormimos? ¿Cierto? Y en eso vamos a encontrar cosas muy contrarias. ¿Qué hábitos tenemos para que nuestro hijo se duerma con ruido o sin ruido? Sí. ¿Cierto? Entonces tú ves papás pues que a la hora de dormir el bebé hay que callar toda la cuadra, toda la vecindad, todo el mundo en silencio porque el niñito o a comer caliente o frío. Es decir, la disciplina lo que nos enseña en la vida es adaptarnos a circunstancias. Y luego cuando crecemos empezamos a manejar esas circunstancias, a darle orden a esas circunstancias. Por eso con los niños arranca es en el examen de cuáles son los hábitos de los papás. Muy bien. Los hábitos, por ejemplo, de orden en su casa, de orden físico en su casa, donde cada una cosa, ¿cómo es que se Cada dicho? cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Las mamás lo sabemos de maravilla. Ustedes se lo saben de memoria, ¿no? Ahora, si tú conocieras mi estudio, tendría que decirte que cada cosa tiene mi lugar. Tu lugar. ¿Cierto? Pero cuando la gente entra allí y lo ve, les parece que esto es una cosa, un caos. Entre otras cosas, es muy importante entender que la disciplina del entorno, o sea, la disciplina de la casa, la disciplina del aula, la disciplina de eso, más que vivir mortificados porque cada cosa tiene que tener un sitio, ¿cierto? Lo que debemos entender es que cada cosa debe estar allí es para generarnos productividad, o sea, que nos permita desarrollar las capacidades, que nos permita conseguir fácil lo que buscamos, que nos permita ser una ayuda en el desarrollo de lo que vamos a hacer, hasta en los juegos. O sea, es mucho más sencillo encontrar los juegos en un solo sitio que regados por todas partes. Entonces los niños rápidamente aprenden esto si tú eres una mamá que también vive de esa manera, pero que no los hace sufrir por eso. O sea, hacer sufrir a la gente por la disciplina es la peor manera de enseñar disciplina. Bueno, Juan Carlos, y sobre eso vamos a seguir hablando. ¿Cuáles son esos errores que cometemos en casa que permiten que la disciplina se vuelva un caos y que realmente nunca lleguemos a ella? Igual para ustedes, vayan tomando atenta nota de todas estas recomendaciones que nos hace el doctor Juan Carlos Ubía. Vamos a seguir hablando sobre esto. No se pierda papel y lápiz, que ya regresamos. Preguntas que todos se hacen.